Buenos días amigos televidentes de TVS Canal 13, quienes hacemos Inti Noticias. Esta mañana tengo la presencia del doctor Carlos Alberto Salgado Andino, quien es médico especialista en pediatría, que está también hoy laborando ya aquí en la Fundación Fibuspan. Doctor, bienvenido. Temas importantes hemos hablado durante cada semana y también donde se da a conocer a las personas de aquí, quienes también están pendientes a través de esta pantalla chica. Doctor, hoy hablaremos de un tema importante acerca de lo que es el abdomen agudo. ¿A qué se refiere o qué es este tipo de enfermedad en los niños? Muy buenos días, público televidente de Intivisión en TVS Canal 13. Bueno, el día de hoy, como tú bien nos has dicho, vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra población pediátrica, como es el dolor abdominal agudo en los niños. El dolor abdominal o abdomen agudo en los niños se refiere a un dolor que es de características intensas y ascendentes, que no mejora en el transcurso de las horas y que representa una real emergencia quirúrgica en los niños y debe de resolverse en las primeras 24 o 48 horas. Doctor, en este ámbito, ¿cuáles son las características del dolor abdominal? En el dolor abdominal tenemos que ver principalmente la localización del dolor. De acuerdo a la distribución de los órganos en la cavidad abdominal, la localización del dolor nos da una idea de cuál es el proceso que está afectando al niño. Estos dolores hay que caracterizarlos de acuerdo a la intensidad, a la periodicidad en el cual se va mostrando el dolor. No es lo mismo un dolor que tienes varios días de tenerlo, que va, aumenta y disminuye, a un dolor que inicia y va siempre en aumento en el transcurso de las horas. Ese es el dolor en el cual los padres de familia tienen que tener mayor cuidado y llevarlo inmediatamente a nuestra unidad de salud para poder atenderlo. Doctor, ¿en qué etapas de la vida del niño se puede determinar este tipo de enfermedad del dolor abdominal? Bueno, el dolor abdominal se presenta en todas las edades, desde el nacimiento hasta la edad de la adolescencia, que es la edad que nosotros estamos en este caso viendo. De acuerdo a los grupos etarios, así son las principales patologías que pueden presentarse. Por ejemplo, en los recién nacidos o neonatos, las principales causas de dolor abdominal quirúrgico o de abdomen agudo quirúrgico son los problemas de atresias intestinales, es decir, aquellas patologías en las cuales el intestino no logró desarrollarse y se quedó obstruido. Esas son las principales causas en los recién nacidos. Y en ellas la única manifestación es un llanto incontrolable y la distensión de su abdomen, que eso lo vamos a ver cuando sea la inspección física. Ya en los niños en lactante, en la edad más o menos de 1 o 2 años, es otra la causa del dolor. Ahí son problemas de tipo obstructivo, pero causados principalmente por una enfermedad que se llama invaginación intestinal, que es cuando un intestino se enrolla dentro de sí mismo y causa una obstrucción. Otra enfermedad menos frecuente en los niños de ese grupo etario son las apendicitis. La apendicitis, que es una inflamación de un órgano que se llama apéndice vermiforme, que es más característico en los niños en la edad preescolar y escolar. También hay otras enfermedades que pueden presentarse en la adolescencia, principalmente en mujeres, como es la torsión de sus ovarios, que es otra patología quirúrgica que amerita resolución de forma inmediata. Doctor, en caso de que los padres de familia visiten el centro médico, ¿cuáles serían las preguntas que tendrían que hacer los padres de familia al médico correspondiente? Bueno, en primer lugar tiene que preguntarse ¿cuántas horas tiene de iniciado el dolor? El dolor abdominal, cuando es quirúrgico, se presenta en las primeras 24 horas. Como habíamos mencionado, en los niños más frecuentemente en la edad escolar y preescolar, la principal causa es un cuadro de apendicitis. ¿Y cómo se manifiesta un cuadro de apendicitis? Con un dolor que inicia a cualquier hora del día, pero la principal característica es que va en aumento. Es un dolor que no se quita, que va en aumento y que la única resolución de ese dolor es intervenir al niño para extraerle el apéndice vermiforme. No existe ninguna medicina, ningún tratamiento que pueda resolver un cuadro de apendicitis más que quitarlo. Y si ese cuadro no se resuelve en las primeras 24 o 48 horas, puede hacer que el niño se complique e inclusive pueden llegar a fallecer por esta causa. Doctor, ¿y entonces cuál sería la fisiopatología o la afección, el dolor abdominal en el niño?
Bueno, en los niños, pues la principal afección que hay es a nivel de los órganos, es una inflamación, ya sea si es por obstrucción, ya sea si es de tipo inflamatorio o si es de tipo vascular. Todas ellas lo principal que llevan es una reacción inflamatoria, tanto a nivel local como en todo el cuerpo. Si ese cuadro, ya sea obstructivo, inflamatorio o vascular, no se resuelve, las bacterias que están dentro del intestino se van a regar en todo el cuerpo y hacen un cuadro que se llama sepsis, que primariamente es una sepsis abdominal, y si eso no se resuelve, hace una sepsis que es ya sistémica en todo el cuerpo. Y si en las primeras horas esa infección no se controla con tratamiento antibiótico y posteriormente mediante la cirugía, el paciente va a seguir con ese problema y es un círculo vicioso, y en las primeras 48 horas inclusive puede llevar al paciente a la muerte. Y es por eso que en el día de hoy estamos alertando a los padres de familia que si su niño tiene un dolor abdominal, o si son niños menores de 1 año y tiene un llanto incontrolable que no encuentran cuál es la causa, que lo lleven al médico, al pediatra, para que lo podamos revisar y podamos hacerle una serie de exámenes que son necesarios para poder determinar si el origen del dolor es quirúrgico o es médico. Si es quirúrgico, la resolución es mediante cirugía. Doctor, ¿y cómo se realiza el diagnóstico del niño? Bueno, el diagnóstico en el niño, en primer lugar está la anamnesis o entrevista, que es la entrevista que se le hace. Si el niño ya es grande y puede hablar, pues se le dice a él, se le pregunta por las características del dolor y lo que hemos mencionado anteriormente. Si el niño es muy pequeñito, se le pregunta a los padres cómo pasó la noche, si estuvo inquieto, cómo es el llanto, si el niño llora, se queda un poco dormido, después vuelve a llorar o persiste dormido durante todo el tiempo o con un llanto incontrolable. Todas esas características tenemos que preguntar. Una vez de que hemos preguntado eso, procedemos a examinar al niño, a examinar todo su estado general, su frecuencia cardíaca, su respiración, su presión arterial. Son características que nos van a determinar la intensidad del cuadro que vamos a valorar. Y finalmente hay que hacerse una serie de exámenes para poder ayudarnos en el diagnóstico de estas patologías. ¿Qué exámenes son los que le enviamos? En primer lugar, le mandamos un examen que se llama biometría hemática completa, que es un recuento de las células rojas de la sangre y la serie blanca, que es la serie blanca es la serie inflamatoria. Y si esa está alterada, junto con otros exámenes que son reactantes de fase aguda, que nosotros llamamos, que son para determinar el grado de infección o de inflamación del cuerpo, entonces ahí nosotros determinamos la gravedad del cuadro. Existen otros exámenes complementarios cuando un médico tiene alguna duda diagnóstica, y estos exámenes son el ultrasonido principalmente, y si pensamos en otra enfermedad o otra patología, ya sea maligna o de tipo obstructiva, tenemos que enviarle radiografías. En algunos casos hay unas radiografías que se hacen con medio de contraste, que también son de utilidad, y por último, que es la tomografía, que en nuestros casos pues raramente es necesario. Con solo la clínica del paciente y unos cuantos exámenes podemos determinar cuál es la causa del dolor abdominal. Bueno, doctor, finalmente, ¿cuál es la invitación que usted puede hacer para que nuestros amigos televidentes también, quienes puedan acercarse con sus niños a la Fundación FIBUSPAN, para que puedan recibir una indicación personalizada? Bueno, en este día pues estamos invitando a todas las personas que cuando tengan su niño, en este caso, como el tema de hoy es el dolor abdominal quirúrgico en los niños, si tienen un niño con una afección o un dolor o un llanto incontrolable y que no conocen la causa, que se acerquen a nosotros, a la Fundación FIBUSPAN, para revisarlos a sus niños con amabilidad y profesionalismo y poder determinar si su niño padece de un problema quirúrgico o de un problema médico. Si es un problema quirúrgico, nosotros contamos con toda la tecnología, tenemos 2 quirófanos, tenemos inclusive torres de laparoscopía para hacer incluso cirugía sin necesidad de hacer heridas al paciente, para poder resolverle sus cuadros clínicos en el momento oportuno, antes de que éste se complique, que puede llevar a consecuencias fatales. Así es, doctor. Bueno, muchas gracias por darnos a conocer este tipo de enfermedad, en especial a los niños y niñas, para que ustedes también puedan visitar a la Fundación FIBUSPAN, quienes están prestos a recibirlo. Esto ha sido una entrevista con el doctor Carlos Alberto Salgado Andino, quien es médico especialista en pediatría, que justamente está trabajando en la Fundación FIBUSPAN. Amigos televidentes, continúen nuestro noticiero. Tras la pausa, volvemos con más información.